Hola, les saludo desde el Centro Tecnológico para la Educación a Distancia, CETED, ubicado dentro de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Bienvenidos a esta sesión 2 del seminario Innovación Educativa que en este 2017 tenemos preparado para ustedes. En esta segunda sesión temática tenemos dos participaciones que nos ayudarán a reflexionar sobre la importancia de la curación de contenidos y también la importancia del proceso de búsqueda, selección y uso de recursos digitales y herramientas tecnológicas en procesos de aprendizaje. Antes de ir con nuestras participaciones, me gustaría recordarles que el registro al seminario sigue abierto permanentemente durante todo este año y estamos haciendo mes con mes procesos de matriculación para los nuevos usuarios que tienen a su disposición los videos con las participaciones bajo demanda ahí en nuestro sitio web y en el canal de videos. Les recuerdo también que el registro es importante para quienes deseen obtener una constancia digital del evento. Una vez que se registran, obtienen claves y acceso a la plataforma, y es ahí en la plataforma donde se valida la asistencia. Y en esta emisión del seminario en este año, un espacio que ha cobrado importancia es el uso de la comunidad de Google+, donde podemos encontrar la presentación de algunos de los participantes, así como las reflexiones y respuestas a las preguntas que les hemos estado haciendo a través de la plataforma. Entonces, bueno, yo los invito a que se sumen a esa comunidad también. Ahora vamos a ver un pequeño video sobre el eje temático que nos ocupa en esta sesión 2. Veámoslo. Selección de recursos TIC para ambientes de aprendizaje. ¿Qué es? La selección de recursos TIC se refiere al proceso en que se eligen los recursos de las tecnologías de la información y comunicación que se utilizarán durante un proceso de formación y como parte de la planificación educativa, ya sea en modalidad presencial, asistida, semipresencial o a distancia. ¿Cómo se desarrolla? La selección de los recursos TIC para ambientes de aprendizaje, tanto presenciales, mixtos o en línea, debe responder a las características y contexto de la situación de aprendizaje y de sus participantes, al nivel y objetivo que se persiga y a la metodología de enseñanza que se esté utilizando. De ahí que la selección de recursos digitales debe realizarse de forma anticipada al momento de la clase o la sesión de instrucción. Existen diversos criterios para la elección de recursos TIC, entre ellos: 1. Objetivo, competencia o habilidad a desarrollar, al destacar el proceso que se llevará a cabo con el apoyo de la herramienta. 2. Tipo o momento de la evaluación a realizar, al decidir si la herramienta se utilizará como auxiliar para la evaluación diagnóstica, formativa o sumativa y los datos que se espera obtener como resultado. 3. Naturaleza del tema a abordar, tomando en cuenta las características de las herramientas TIC que mejor se adapten a los temas en desarrollo. ¿Qué herramientas TIC son las adecuadas? La selección de TIC para los procesos de aprendizaje está soportada en diversos criterios. Entre ellos podemos citar los siguientes. 1. Según objetivos de aprendizaje, competencias y habilidades a alcanzar. Esto debido a que la variedad de opciones es muy amplia, pueden ser tanto aplicaciones como tutoriales e incluso juegos. También en las dinámicas del aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en proyectos. 2. Según su uso para evaluación. Bajo este criterio, los cuestionarios suelen emplearse bajo la evaluación diagnóstica, los foros para la formación y los portafolios de evidencias para la evaluación sumativa. 3. Cuando se eligen según la naturaleza del tema a abordar. Un ejemplo podría utilizarse en la aplicación de una calculadora si el tema es de matemáticas o un procesador de textos si el tema es de redacción. Por lo tanto, en el proceso de selección de herramientas y recursos digitales para los procesos de aprendizaje y enseñanza de los entornos virtuales, es necesario el análisis profundo de las características, usos y condiciones que los recursos TIC desempeñarán, así como el proceso de planeación en la fase de diseño pedagógico e instruccional. Para dar continuidad con la reflexión sobre el tema de esta sesión 2, los invito ahora a ver la exposición de la doctora Verónica Quijada, quien nos llevará de la mano con la revisión de conceptos y el proceso de selección de recursos para ambientes de aprendizaje. Vamos a verla. Hola, mi nombre es Verónica del Carmen Quijada Monroy.
Soy doctora en Innovación Educativa y colaboro en el Centro Tecnológico para la Educación a Distancia de la FES Acatlán, donde también me desempeño como docente en posgrado. Les doy la bienvenida a esta sesión del Seminario Innovación Educativa 2017, donde hablaremos acerca de la selección de recursos TIC para ambientes de aprendizaje. Para abordar la selección de recursos TIC para ambientes de aprendizaje, es preciso identificar diversos conceptos y elementos que los rodean, como apoyo y punto de partida, entre ellos el de enseñanza, el de aprendizaje, el de ambientes de aprendizaje y propiamente el de recursos didácticos. En cuanto a la enseñanza y el aprendizaje, se sabe que la enseñanza idóneamente repercute en que alguien aprende. El enseñar para un aprendizaje significativo implica proporcionar experiencias de aprendizaje que permitan al estudiante emplear eficazmente lo que ha aprendido al afrontar un nuevo problema. En este sentido, el aprendizaje es un proceso activo donde el aprendiz se esfuerza en comprender el material que se le presenta. En cuanto al aprendizaje, se trata de un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica de otras formas de experiencia. Este cambio se refleja de manera indirecta a través de productos o resultados. Perdura a lo largo del tiempo y ocurre por medio de la experiencia. Los ambientes de aprendizaje, por otra parte, se consideran como un espacio en el cual los estudiantes interactúan bajo condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales que les son propicias para generar experiencias de aprendizaje significativo y con sentido. Un ambiente de aprendizaje va a promover el aprendizaje autónomo, los espacios en donde se dé la interacción y el aprendizaje colaborativo entre los miembros. Tómese en cuenta, en este caso, que un ambiente de aprendizaje puede generarse en cualquier modalidad educativa. Un ambiente de aprendizaje es tanto dentro de una aula física, en un espacio exterior o en un lugar que se encuentre a distancia o en un espacio en línea. Otro concepto importante es el de estrategias de enseñanza, ya que para incidir, poder promoverse la enseñanza y el aprendizaje y por lo tanto utilizar recursos didácticos, es preciso que se elaboren estrategias educativas. Entre estas estrategias se encuentran las de enseñanza, que son procedimientos que el agente de enseñanza, llamémosle profesor, docente, académico, utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos. Este proceso, como decimos, es flexible según las necesidades de quien se está formando. Es importante señalar que debemos tomar en cuenta las necesidades de nuestros estudiantes para poder ofrecerles las circunstancias que hasta donde estén en nuestras manos podemos ofrecerles. Las estrategias de enseñanza se conforman por estos elementos que son métodos, recursos e instrumentos, de los cuales continuaremos hablando. Las estrategias de enseñanza pueden clasificarse según el momento en que se desarrollan y el proceso cognitivo que están atendiendo. Las estrategias de enseñanza, vistas desde el punto de vista del momento en que se desarrollan, pueden encontrarse al inicio, es decir, son las preinstruccionales. La finalidad de esas estrategias es preparar y alertar al estudiante acerca de qué y cómo va a aprender. Se trata de activar o generar experiencias y conocimientos previos relevantes para el tema. Aquí es cuando los estudiantes van a recordar lo que ya saben. El alumno puede distinguir el contexto en que se debe ubicar y va a generar en este momento las expectativas que le sean pertinentes. Es común en este momento emplear objetivos y organizadores previos como recursos. Otra estrategia de enseñanza es la que se realiza durante el proceso de enseñanza, es decir, las coinstruccionales. Son un apoyo para los contenidos que se van a revisar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La finalidad es que los estudiantes atiendan y detecten la información principal, codifiquen y conceptualicen los contenidos, organicen, estructuren y relacionen ideas relevantes. Es en este momento, durante la instrucción,
donde se va a enfatizar el aprendizaje que se relaciona con la comprensión, y algunos instrumentos que se recomienda utilizar suelen ser los mapas conceptuales, las redes, las ilustraciones, las tablas y los cuadros sinópticos, entre otros. Otro tipo de estrategias son las que se utilizan al término, es decir, las post-instruccionales. Estas estrategias promueven que el alumno sintetice, integre o critique el material, además de que pueda valorar su aprendizaje. Algunos recursos empleados para esta etapa son los resúmenes finales, organizadores gráficos, que pueden ser cuadros sinópticos, tablas, redes y mapas conceptuales. Si tomamos desde el punto de vista las estrategias de enseñanza según el proceso cognitivo atendido, encontraremos que se encuentran las que generan expectativas apropiadas, cuyos recursos pueden ser los objetivos e intenciones, es decir, que el estudiante conozca qué es lo que se espera de él. Otro proceso que se puede buscar es la activación de los conocimientos previos. Para ello, unos recursos que se utilizarán son aquellas situaciones que activan o generan información previa. Alguna cuestión que sea de introducción, alguna discusión que sea guiada, entre otro tipo de actividades. Otro proceso cognitivo en el que se puede incidir mediante estrategias de enseñanza es la orientación y guía para el aprendizaje y para la atención. En ese caso, los recursos que se pueden utilizar son objetivos, señalizaciones, preguntas insertadas, ilustraciones, gráficas, etc. Otra estrategia es el promover una organización global más adecuada de la información nueva que se va a aprender para buscar mejorar las conexiones internas. Y otra estrategia es potenciar, explicar el enlace entre conocimientos previos y la información nueva. Aquí ya no solamente es recordar lo que se sabe, ahora es enlazar lo que estamos aprendiendo con lo que vamos a aprender, mejorar las condiciones externas. En este caso, en estas dos últimas estrategias, se pueden utilizar resúmenes, mapas y redes conceptuales, organizadores gráficos, cuadros sinópticos, organizadores textuales, organizadores previos, antologías, entre otros. Claro está que muchos de estos recursos pueden utilizarse en una u en otra etapa o en una u en otra estrategia que se enfoque en algún proceso cognitivo. Sin embargo, nosotros debemos seleccionar aquella que consideremos sea más adecuada según las necesidades de los estudiantes y los objetivos de aprendizaje, entre otras circunstancias. Para poder desarrollar estos recursos que nos encontramos del lado derecho de la tabla y otros más, va a ser preciso que utilicemos diversas herramientas. Estas herramientas que se encuentran tanto desde el punto de vista tecnológico como gratuitas o de pago, son realmente ya de una cantidad ilimitada. Las herramientas que podemos utilizar son importantes para elaborar esos recursos, pero lo más importante es elegirlas en función de lo que realmente se requiera. Enfoquémonos entonces en la selección de los recursos didácticos. A pesar de que están muy bien identificados ciertos recursos con los procesos cognitivos a activar o con los momentos de la clase, no siempre estos recursos que hemos seleccionado van a llamar la atención del estudiante o lo van a poner en un contexto directo con lo que requiere. De ahí que los medios, ya sea electrónicos o sea físicos, impresos, etcétera, que sean correctamente seleccionados, pueden ofrecer un valioso soporte para los estudiantes. Por eso hay que insistir en la selección de estos en función de las necesidades de los estudiantes y de las circunstancias. Por ello, los estudiantes, en tanto sean capaces de reproducir contenidos significativos y cercanos a una representación de la realidad, podemos decir que ha sido exitosa nuestra selección. Los recursos pueden presentarse ya sea a través del texto, de la imagen, del sonido, del video o de las combinaciones pertinentes de estos elementos. Además, deben permanecer disponibles para la creación, para la colaboración y para la socialización. Las tecnologías de información y comunicación, también llamadas TIC, no siempre tienen un principio o un fin educativo de inicio, sino más bien suele ser de tipo comercial. Sin embargo, dada su gran presencia en la sociedad,
es posible aprovechar sus posibilidades formativas y también contrarrestar, cuando no sea posible, sus posibles influencias negativas. Si lo tomamos en cuenta desde la perspectiva educativa, vemos que los medios son los recursos materiales con que cuenta el profesor, llamémosle educador, mediador, o sea cual sea la denominación que en el contexto de la formación se esté empleando para activar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, los medios son el conjunto de recursos materiales que el diseñador o el profesor va a utilizar dentro de una estrategia para activar el proceso educativo. El medio es el vehículo, la finalidad es el logro de los objetivos educacionales. Según su nivel de abstracción, podemos clasificar a los medios de la siguiente forma. En esta lista se han ordenado algunos medios electrónicos o físicos, desde el más abstracto y que menos tiempo requiere para emplearse, hasta el más concreto y que más tiempo requiere para su empleo. Esta es una lista indicativa, no se puede pensar en que va a abarcar en realidad todas las posibilidades. Sin embargo, abordaremos estas. Una de ellas es la experiencia directa. Se trata de aprender haciendo. Esto se trata de aprender en contacto con la realidad. Por ejemplo, cuando se trabaja en un experimento dentro de un laboratorio, cuando se va a correr, cuando se va a oler una sustancia, cuando se va en grupo a una fábrica, entre otras circunstancias. Otro nivel sería el de la experiencia simulada. Se trata de situaciones en las que se reproduce la realidad de la forma lo más fidedigna posible. Aquí podemos estar pensando en representaciones teatrales o en juegos. Otra experiencia es la de audiovisuales, en donde se pueden transmitir en vivo ciertas actividades como una operación, un proceso, grabaciones, de la forma en que se pueden resolver ecuaciones en el ámbito de las matemáticas, entre otras. Otra es la de las imágenes físicas. Son ilustraciones en revistas, carteles o dibujos, en fin. Los símbolos orales suelen ser sonidos grabados o en directo, transmisiones que ahora son muy comunes, transmisiones en vivo o algunas grabaciones que después podemos también transmitir, como pueden ser actividades de animales, conferencias, canciones, debates grupales, programas de radio. Otros medios, según su nivel de abstracción, son los símbolos visuales. Se trata de esquemas, mapas, señales, como las de no fumar, las de alto, entre otras. Se utilizan en este caso diagramas y signos matemáticos o musicales. Otros son los símbolos escritos. Aquí se trata de textos, en general, de frases escritas. Entonces, para realizar una estrategia debemos considerar ciertos elementos. La estrategia puede incluir varios medios y un solo soporte. La elección de los mismos es fundamental si se tiene presente que el estudiante realiza un esfuerzo por comprender el material que se le está presentando. De esta forma, la eficacia de la estrategia debe considerar los objetivos, las necesidades, los recursos, las posibilidades tanto de quien construye, transmite y aplica los contenidos, como de quienes los van a recibir. Y en un caso exitoso, quienes lo reciben se van a apropiar de ellos. Para la selección de los medios y recursos deben observarse algunos criterios, entre ellos son el de la disponibilidad. Se trata de aspectos de tiempo, espacio y condiciones físicas del material y los aparatos o equipos. Otra consideración es la aptitud, es decir, que sea factible para los estudiantes alcanzar el objetivo en un tiempo determinado. No podemos ponerles metas demasiado ambiciosas cuando tienen un espacio de tiempo muy corto para realizarlas o los conocimientos que tienen en ese momento no les son suficientes. Si bien hay que incentivarlos y colocarles retos, también hay que ser conscientes del momento en el que se encuentran para poder realizarlos y no provocar también un fracaso, una desilusión, una desesperación en que no los alcancen. Otro elemento que debemos tomar en cuenta es la eficiencia, que se haya comprobado que este método es adecuado, que sea el más adecuado y no estemos buscando a veces en cuestiones en las que ya se sabe que no funcionan ciertos recursos.
Otro elemento es la ambientación. Debe ser fácilmente asimilado en el contexto en que se presenta. Aquí hay que tomar en cuenta que el estudiante debe poseer los instrumentos, los recursos específicos, ya sea tecnológicos o de conocimientos, para poder recibir ese medio que se le está presentando. Por lo tanto, los medios y recursos deben adaptarse a los métodos de enseñanza y no al contrario, ya que su eficiencia es el criterio determinante para su elección. Los medios entregan una cierta información, pero la estrategia en general, que incluye la forma en que el medio se presenta, es la fuerza que promueve el aprendizaje. Esto debemos tenerlo muy claro y no tratar de introducir recursos sin ton ni son y después tratar de adaptarlos al método de enseñanza. Es al revés. Entre los medios, recursos e instrumentos podemos encontrar una forma de organizarlos. Actualmente, en las aulas que conocemos en el presente siglo, se están dando una serie de cambios. En gran medida se deben al desarrollo de nuevas opciones para transmitir o gestionar el conocimiento desde otros enfoques, las cuales consideran que la educación no está solamente en el aula, ni se transmite a través de los profesores como poseedores del conocimiento, que atienden estudiantes que antes eran considerados solamente receptores o recipientes del mismo. De ahí que es de una gran complejidad poder tratar de organizar los medios, los recursos, los dispositivos, los instrumentos y hacer una ubicación de los usos específicos que en la educación pueden dárseles. También tratando de buscar el lenguaje en el que se están enfocando. Sin embargo, se propone esta tabla a modo de una aproximación. No es una tabla exhaustiva y debe ser objeto de una actualización constante. En este caso vemos que hay unas columnas, hay 4 columnas. En el lado izquierdo está la del lenguaje o medio. Aquí hablaríamos, por ejemplo, que muchos de los medios que conocíamos como tradicionales, que son la televisión, el radio o la prensa, las encontramos ya en internet o en la red. Encontramos dispositivos. Aquí tenemos una lista que por supuesto crece cada día, en donde podemos reproducir estos contenidos a través de los lenguajes señalados, cuyos usos, que están en la tercera columna, aquí se especifican, como pueden ser el transmitir información, el expresarse, el crear algo nuevo, el comunicarse, el procesar información, colocar o buscar información, gestionar administrativamente, hacer tutoriales, elaborar evaluaciones o incluso también jugar. Todos estos usos deben utilizarse como parte de una estrategia y pueden ser elementos de una estrategia o del proceso de enseñanza-aprendizaje. Del lado derecho, en la última columna, nos encontramos con algunos instrumentos, programas de radio, lenguajes, programas de cómputo, todos los que ustedes quieran y que sean pertinentes, como señalamos e insistimos, en las necesidades de nuestros estudiantes, de los momentos en los que se encuentren, del objetivo que buscamos, de los recursos con los que cuenten desde el punto de vista técnico, entre otros. Más instrumentos son las redes sociales. Ustedes ya conocen muchos de los usos que se pueden dar actualmente. Las páginas web, que si bien ya no son tan populares, de cualquier forma siguen funcionando. Los videojuegos, las aplicaciones o apps que son muy conocidas y que siguen cada día creciendo, el almacenamiento en la nube, las bibliotecas digitales, las videoconferencias y bueno, también un aspecto muy importante son las plataformas de aprendizaje que encontramos que hay de pago, hay libres, algunas son institucionales, algunas están abiertas para que cualquier profesor pueda utilizarlas de manera gratuita, etcétera. Es decir, hay muchos medios, hay muchos recursos y hay muchos instrumentos. Sin embargo, debemos tomar en cuenta lo que ya hemos visto para poder seleccionarlas. Actualmente en la red nos encontramos mucha información muy útil para poder decidir qué instrumentos, qué recursos podemos utilizar. Entre ellos, por ejemplo, encontramos este diagrama, este modelo, que habla de las tecnologías de información y comunicación y sus modalidades. ¿Cuáles son las que más se están utilizando hoy en día y cuáles son sus características? Este diagrama no es solamente valioso por su contenido, sino también como un ejemplo de la forma de representar
contenido para presentarlo a los estudiantes. Aquí encontramos diversos lenguajes, como son el del texto, y encontramos también visual, una información visual organizada de manera agradable a la vista y organizada, que puede ser de interés para nuestros estudiantes. Encontramos, por ejemplo, esta rueda, en donde encontramos diversas aplicaciones que se dirigen a diversos objetivos académicos, para crear, para evaluar, para aplicar, para analizar, para comprender. Nos están recomendando qué aplicaciones son útiles. Por supuesto, hay que tomar en cuenta que nuestros estudiantes tengan conexión a red en todo momento, tengan un dispositivo que la soporte, puedan utilizarlo en el aula o fuera de ella, tener la estrategia específica para su uso adecuado, entre otras características. Finalmente, veamos un ejemplo. Es un ejemplo de cómo se les seleccionaron algunos recursos en función de una estrategia específica. Se trata de enseñanza-aprendizaje, de información en la web y presentaciones electrónicas, que es una asignatura de la licenciatura en comunicación de la FES Acatlán. Podemos ver que en principio se aprecia un objetivo. Aquí tenemos que hay una estrategia para el desarrollo de la unidad 1, el tema de un curso presencial, de modalidad presencial, en donde hay un profesor que va a guiar la actividad. Aquí se va a utilizar el audio como un recurso informativo para el análisis crítico del contenido. Se va a buscar relacionar las visiones previas del concepto de alfabetización digital o informacional con el contexto de la labor profesional del comunicólogo. Aquí estamos enlazando algunas cuestiones de tipo cognitivo que vimos hace un momento. La unidad es alfabetización digital a nivel superior, el tema de la sociedad del conocimiento. Encontramos el objetivo de la unidad. Del lado izquierdo, en la columna del lado izquierdo, encontramos cuál es el proceso cognitivo en que incide. ¿Qué hacer? Aquí nos encontramos con que vamos a buscar orientar y guiar la atención y el aprendizaje. Este es uno de los procesos que vimos en una tabla anteriormente. Otro de los procesos que buscamos es mejorar la codificación de la información nueva. Esto está también plasmado dentro de nuestro objetivo. Para ello vamos a utilizar 3 elementos. 1. El docente presenta el material, junto con el grupo elaboran un resumen en una tabla con las características de la alfabetización informacional. Del lado derecho, la columna que dice recursos y medios, es decir, el cómo y con qué lo vamos a hacer, nos encontramos la imagen del audio que se va a utilizar. Este audio contiene una introducción acerca de la alfabetización informacional que se está estudiando al respecto en la UNAM. El punto 2 del qué hacer indica: los alumnos buscan en la red información acerca del tema de alfabetización informacional bajo los criterios revisados, es decir, bajo los criterios revisados en el aula. Y en el punto 2 del lado derecho, nada más tenemos aquí un buscador con el recuadro para teclear lo que vamos a buscar. Y en el punto 3, los alumnos realizan y presentan una infografía acerca de la información que encontraron del tema. Para ello utilizan un cierto sitio donde viene aquí la dirección info.am. Van a utilizar esta herramienta para poder elaborar una infografía con los nuevos conocimientos que han obtenido, con la nueva información que obtuvieron. Pues esperamos que entonces este contenido del que hemos hablado en este momento, en esta sesión, sean de utilidad para sus actividades docentes. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Verónica Quijada por su participación, donde hemos visto bastantes elementos para recuperar de lo expuesto, por lo que sería muy importante que vean y analicen nuevamente esta videoparticipación, donde los conceptos y sobre todo los procesos que ella nos propone para tratar de replicarlos y de llevarlos a nuestras aulas como docentes en este tipo de actividades y de estrategias. Todo esto con el objetivo de lograr aprendizajes más significativos en los estudiantes y también, obviamente, en estos entornos de aprendizaje. Ahora vamos a ver otra pequeña intervención donde se destaca una actividad muy importante en la planeación y diseño de contenidos en plataformas y ambientes de aprendizaje. Los dejo con el licenciado Samuel García, quien colabora como diseñador instruccional y asesor pedagógico en la producción de cursos en línea. Vamos a ver esta participación. Un saludo a todos, mi nombre es Samuel García, soy asesor pedagógico y diseñador instruccional
aquí en el Centro Tecnológico para la Educación a Distancia. Mi actividad principal es participar en proyectos que tienen que ver con la planeación y el desarrollo de contenidos educativos para la modalidad semipresencial y a distancia. En esta ocasión, como parte del seminario Innovación Educativa 2017, hablaré en torno al eje de la selección de recursos TIC para ambientes de aprendizaje, sobre la importancia de las actividades como recursos para conseguir el aprendizaje y no solo como medios para comprobarlo. En este sentido, hay que tomar en cuenta que para lograr tener recursos adecuados en nuestros ambientes de aprendizaje, debemos hacer una planeación previa para que nuestra selección y o nuestro diseño sea lo más adecuado para alcanzar el objetivo de enseñanza del aprendizaje planteado. Definir a las actividades de aprendizaje como recursos resalta su carácter instrumental para el aprendizaje, lo que las diferencia de las actividades mediante las cuales solo se demuestra o se comprueba un conocimiento. Las actividades son, en primer lugar, medios para asimilar información. Su punto de partida es un conjunto de contenidos de información que pretende convertirse en conocimiento. Por tanto, las actividades de aprendizaje sirven para aprender, adquirir o construir el conocimiento disciplinario propio de una materia o de una asignatura, de forma que sea funcional y que pueda utilizarse como instrumento de razonamiento. Por ello, es importante utilizar materiales que estimulen el aprendizaje a través de la planeación y realización de actividades, lo que significa combinar la presentación de la información, es decir, que ésta sea atractiva, con la propuesta de una serie de actividades para que el estudiante desarrolle un proceso de aprendizaje activo, basado en su propia experiencia con la información. De esta manera, los procesos formativos serán más interactivos y constructivos. Además, hay que tomar en cuenta que el estudiante es el protagonista de su proceso de aprendizaje, de forma que las acciones formativas incorporan las ideas y experiencias de los estudiantes en situaciones de resolución de problemas y de trabajo colaborativo. Entonces, bajo esta óptica didáctica, las actividades más adecuadas son aquellas que invitan a la construcción del conocimiento, la experimentación y la resolución de problemas a escala individual y grupal, que van dirigidas a relacionar los conocimientos previos de los estudiantes con los nuevos contenidos de material en red que favorece el aprendizaje. Este aprendizaje se refiere al aprendizaje autónomo e invita a buscar diferentes alternativas sobre una problemática. En nuestra búsqueda de recursos, entonces, debemos seleccionar aquellos que estimulen la reflexión y el análisis de lo aprendido, la toma de decisiones, la negociación de significados, la utilización de herramientas de comunicación y tomar en cuenta las acciones relacionadas con la creación de aprendizaje significativo, es decir, aquellas que facilitan el aprendizaje tanto individual como colaborativo. Por ello, las actividades que nos servirán como recursos en nuestros ambientes de aprendizaje deben cumplir los siguientes criterios. Fomentar un papel activo del estudiante. Ayudan al estudiante a elaborar su propio conocimiento a partir de la interacción con otras personas y recursos digitales. Promueven la formulación de interrogantes susceptibles de someterse a investigación. Invitan a expresar, organizar y contrastar los conocimientos e hipótesis iniciales de los estudiantes sobre los objetos de estudio a investigar. Estimulan el aprendizaje autónomo, impulsan la elaboración de proyectos de investigación para dar respuesta a problemas, promueven la exploración de nuevos contenidos por medio de recursos digitales y otras fuentes de información, ayudan a estructurar la información obtenida, incluyendo tareas como resumir, comprender, relacionar, incluir, entre otras. Invitan a comunicar, debatir, colaborar con otros participantes del curso virtual u otras personas sobre las tareas y los procesos de aprendizaje desarrollados y obtenidos. Fomentan la aplicación o transferencia de procesos cognitivos procedimentales en nuevos escenarios y contextos. Se encaminan a la reflexión metacognitiva sobre el desarrollo y los resultados de conocimientos anteriores. En conclusión, distinguir las actividades en un ambiente de aprendizaje como un recurso que lleve al alumno a la reflexión y al autoaprendizaje servirá para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, siendo estas parte de la construcción del aprendizaje y no solo como aquellas que sirven para comprobar que se tiene o no un conocimiento.
tomando siempre en cuenta que antes de elegir estos recursos hay que tener una planeación estructurada, pues nos guiará en la construcción de un ambiente educativo adecuado y atractivo, para que en él se desarrollen todas las capacidades cognitivas del alumno y alcancemos los objetivos planteados del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, espero que estos conceptos sean de utilidad. Mi nombre es Samuel García y les agradezco su atención. Como hemos visto, Samuel García nos comparte una reflexión donde claramente vemos cómo los estudiantes son identificados como el centro del proceso de aprendizaje. Y también el trabajo colaborativo es un elemento a destacar, y sobre todo en que los recursos que vayamos nosotros a utilizar promuevan no solo los aprendizajes, sino la aplicación, diseño y construcción de nuevos materiales y actividades. Todo esto en pro de los estudiantes, del proceso de aprendizaje y de los espacios que ahí existen. Para finalizar, quiero invitarlos también a que participen como ponentes en nuestro seminario y nos hagan llegar sus propuestas para grabar una videoparticipación como las que revisamos el día de hoy. La convocatoria para ponentes está disponible en nuestro sitio web y por ahora, para esta sesión 2, esto sería todo. Yo los quiero invitar a que nos vean y nos sigan de cerca durante la sesión 3, donde abordaremos el tema del aprendizaje basado en problemas y su implementación con tecnologías de información y comunicación. Hasta pronto.